Vamos a tener distinguidos invitados en el día de hoy, pero vamos a partir nada más y nada menos que con José Miguel Insulza, ex canciller, senador, y vamos a conversar con él de un montón de situaciones que están pasando no solamente en Chile, sino que además se están pasando en el resto del mundo y que tienen bastante crispado el ambiente. ¿Qué tanto Chile entra en ese tipo de cosas? Además, por cierto, las cosas que están siendo discutidas en el Congreso, los cambios de la luz, en fin, un montón de situaciones que tienen que ver con la agitada contingencia de hoy. Más allá de debates singulares como el de los seres sintientes, por favor, se trata de una agenda con pocos avances que se instala justo en momentos en que se inicia un ciclo electoral y donde también hay un reacomodo de fuerzas tanto en la vereda del oficialismo como en la oposición. Esta noche, como digo, analizaremos esta reconfiguración en curso con dos referentes de amplio currículo. Ya los mencioné, el senador socialista José Miguel Insulza y Mario Desbordes, candidato a alcalde de Renovación Nacional por la comuna de Santiago. Ha estado muy noticioso últimamente. Noche de clásicos y señales, parte ahora Tolerancia Cero. Doña Mónica. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este panel de Tolerancia Cero. Eduardo nos acompaña hoy día, Eduardo Sepúlveda, bienvenido. Buenas noches. También Alfredo Yoñat, como siempre, ¿cierto? Pero le damos la bienvenida a nuestro invitado, el senador socialista José Miguel Insulza. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están? Y le cedemos de inmediato a Alfredo la palabra. Senador, buenas noches. Bueno, esta semana usted dio una entrevista al medio electrónico Exante, en donde, sin muchos pelos en la lengua, usted va directamente al grano y aborda frontalmente lo que mucho se parece a... No, va a sonar duro, pero lo que mucho se parece al problema comunista. ¿Ah? Y usted le hace una crítica fuerte, ruda, al Partido Comunista, pero yo quiero ir más allá de la crítica, a la retórica mediante la cual usted critica al Partido Comunista. Quiero ir a los fundamentos de la crítica, vale decir, a las razones ya más de fondo. Usted mencionó en esa entrevista que el problema del Partido Comunista es que es un partido que tiene un pie en el gobierno y otro pie en el combate, que es como decir un pie en el gobierno y un pie en la calle. Y aquí quiero abordar con usted las razones ya más de fondo de el problema que la coalición tiene con el Partido Comunista y en este caso muy especialmente el Partido Socialista, ¿no? En tiempos de negociación esto se ha visto de manera bastante evidente. Y yo le voy a dar tres alternativas, quizás hay más. El problema de fondo acá sería quizás que el PC, el de hoy, no está orientado a gobernar, primera alternativa. Segunda alternativa, en el Partido Comunista predominan sus intereses de partido y de nicho, más que los intereses de la izquierda, vale decir los intereses generales. En tercer lugar, y de modo tal vez más complejo, tal vez el problema que se genera con el Partido Comunista a raíz de varios episodios, no son los únicos, Juan Andrés Lagos, Daniel Jadwe y tantas otras cosas más, tal vez eso tenga que ver y sea un efecto ya no de dos, sino de tres proyectos políticos de izquierda que están compitiendo. Uno es el comunista, otro es el del socialismo democrático y otro más es el del Frente Amplio, que ahora es un partido unificado. Tal vez haya más razones de fondo para explicar este asunto, pero me interesa que abordemos la razón ya más de fondo. Bueno, mira, en primer lugar yo quiero decir que la frase que yo dije no era propia, ¿no? Curiosamente era una cita del dirigente comunista más democrático que yo he conocido nunca, que era Enrico Berlinguer, ministro, el secretario general del Partido Comunista Italiano, que era, lo definió alguna vez así, dijo partito di lotta, partito de gobierno. Y eso quería decir que es un partido que también recurre a o sea, y esto cuando lo dijo hace algún dirigente comunista hace poco tiempo, que hay que recurrir de alguna manera a la agitación para la agitación popular y todo ese tipo de cosas. Es de la característica del Partido Comunista. Ahora, yo no soy ni contrario, ni no lo dije criticándolo, ni mucho menos, sino que diciendo, mire, así como el Partido Socialista, por ejemplo, siempre ha sido un partido, hoy día se llaman lotes, antes se llamaban de fracciones, pues eran fracciones, en realidad es un partido de fracciones. Si usted dice el partido de fracciones,
para los comunistas es pecado mortal ser partido de fracciones, para los socialistas no, cada uno tiene su grupo, cada uno tiene su tendencia. Yo me entendía con 7 secretarios generales Exacto. del Partido Socialista en la época de Reyes Tanales. Exacto, así es. Cuando eran 17 partidos se decía que la concentración eran 17 partidos, Claro. como 8 no eran partidos Era Partido socialistas. Es una característica del Partido Comunista. El Partido Comunista tiene una actitud, una estructura orgánica, digamos, si se quiere, centralista, pero al mismo tiempo considera siempre entre sus posibilidades de acción política la movilización social, es una realidad. Entonces no quería atacarlo, ni mucho menos. Ahora, otra cosa que yo pienso y también dije en esa entrevista, que yo creo que tendríamos que ya dejar de lado esta cosa de que para todas las elecciones tenemos que juntar 2 grupos. Y realmente esto ya no resulta mucho, pero debería estar consagrado que realmente como era antes, como era hasta fines del año 72, pues, que los partidos iban cada uno por su cuenta y las coaliciones se formaban después. O sea, usted podía votar comunista, socialista, MAPU, todo el mundo sabía con qué gobierno iban a estar, pero cada uno postulaba con sus propios candidatos, sus propios votos, y salió un Congreso no demasiado distinto al de hoy día, pero en que los partidos jugaron un papel mucho más prominente. Entonces, lo que yo digo es que en este país en que realmente tenemos un problema de los partidos políticos, la forma de fortalecer los partidos es permitir que los partidos una vez más compitan entre sí y no se tengan que amontonar en grupos entre todos. Porque ahí están la gente de la derecha angustiada porque los republicanos no quieren entrar en su grupo. No, republicanos por un lado, UDI por otro lado, y por otro lado socialistas, comunistas, demócratas cristianos, lo que sea ¿Esto necesario. quiere decir que ustedes, por ejemplo, en la próxima elección presidencial, les gustaría a usted que se llevara un candidato al socialismo democrático? Así, me gustaría. Pero eso sería circunscrito a un conjunto de partidos que profesan esa línea política. ¿Desde dónde ¿no? hasta dónde? Yo diría que fundamentalmente a mí me gustaría, si tuviera que hacer amplio, pero no soy yo el que lo hace, sería con una coalición parecida a la de la Concertación, en que éramos socialistas, radicales, bueno, liberales no había en ese momento, PPD y también demócratas cristianos. Sí, yo no tendría ningún inconveniente en eso. Ellos lo han propuesto alguna vez, ciertamente no tendríamos Ahora, dificultad en hablando eso. de republicanos, José Antonio Kast en este congreso que estaba en Brasil dijo que en Chile gobernaba en el fondo el Partido Comunista. O sea, dio a entender que el que tenía el poder era el Partido Comunista. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Eso yo no he escuchado decírselo ni siquiera a los republicanos nunca. Porque se sabe perfectamente que en este país, por último se podrá decir que la coalición de gobierno no es conjunta, que todo lo demás, que hay comunistas por un lado y socialistas y PPD por otro, etcétera. Eso se dice mucho. Y se dice mucho que los comunistas tienen mucha influencia. Pero que gobiernan los comunistas, eso lo dijo Kast, es primera vez que lo dice Kast porque quería lucirse con Milei y con Bolsonaro, pues esa es la verdad. No tenía ninguna otra buena razón para decirlo, no tenía ningún argumento para decirlo. Porque ¿cuánto poder tiene el Partido Comunista a su juicio en el gobierno? Mire, yo creo que el Partido Comunista en el gobierno, en general, déjeme decirle al margen, más allá de lo que dije antes es una modalidad de organización y de hacer política. Otra cosa es la lealtad que el Partido Comunista ha tenido con el gobierno, que no ha sido ni mayor ni menor que la de los demás partidos miembros de la coalición. Porque, por ejemplo, en mi bancada, por ejemplo, no siempre hemos votado por igual. Esa es la realidad. Desgraciadamente, a mí me gustaría que votáramos todos por igual, pero ya está consagrada la posibilidad, incluso se critica cuando alguien critica al senador no sé cuánto o al diputado no sé quién por votar distinto. Hoy día está más bien consagrado que pueden votar de manera distinta los parlamentarios a veces, es una realidad. Lo que podría refutar a José Antonio Kast es que la salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior, ¿no? Sí. ¿Y usted está de acuerdo ahí? Porque Juan Andrés Lagos dice que fue una presión de la derecha, la oposición, y que por eso sale, ¿no? Mire, yo no sé en realidad realmente si era competente para el cargo que estaba ocupando, pero es una persona que tiene una experiencia política bastante larga. Yo a Juan Andrés Lagos lo conocí hace muchos años, porque aunque usted no lo crea, él fue el MAPO alguna vez, claro, si no me equivoco. Sí. Él fue el MAPO al mismo tiempo que yo. Tengo un gran respeto por él, que era una persona inteligente. Ahora no sé si era adecuado al cargo que se le había dado, o era un cargo eminentemente político el que tenía. Monsalves dice que no era conveniente, el subsecretario Monsalves señala que no era conveniente para él, en los temas en que está, que hubiera una pública desaveniencia con el asesor, en este caso Juan Andrés Lagos. En eso sí estoy de acuerdo. Ya, pero Juan Andrés Lagos sostiene que el gobierno debió resistir la presión de la derecha. No, yo no creo que, yo creo que en este caso efectivamente hay temas que en este momento son demasiado delicados como para que nos demos el lujo de tener discrepancias en los equipos de gobierno.
Podrá haber una diferencia, por ejemplo, entre los parlamentarios, podrá haber alguna diferencia. Por ejemplo, no me imagino que vamos a hablar del tema de elecciones en 2 días, en un día o en 2 días y cosas por el estilo, o bien lo de la financiamiento de la política. Pero esos son temas que son propiamente de discusión, no son temas ideológicos, ni mucho menos. Pero si uno tiene una forma de tratar los temas de seguridad pública y otros otra, bueno, en ese caso sí que no es muy No, eran también por las diferencias como temas de política internacional, el tema de Venezuela, el haber ido probablemente a respaldar a Daniel Jadwe. Bueno, yo creo primero que nada que lo que vayan ellos a respaldar a Jadwe es algo que se esperaba, puede esperarse. En los tiempos en que yo vengo se esperaba que lo fueran a ver, efectivamente. No se trata de que una persona sea acusada de un delito y la gente de su partido, que lo conoce hace mucho tiempo, no lo respalde. Claro, pero el Partido Comunista acusa una conspiración política. Sí, yo no creo que haya una conspiración en eso, porque además, mire, nadie ha dicho que quien puede haber cometido esa conspiración, estén acusando a Jadwe. Yo creo que Jadwe probablemente violó algunas leyes, o si se cree que se considera que violó algunas leyes, tendrá que ir a juicio. Ahora, si era bueno el motivo por el cual las violaba, esa es otra cosa. ¿Usted cree que violó algunas leyes? No, yo digo que se le puede acusar de eso, probablemente, porque, mire, cuando yo estudié Derecho, mi maestro, que era don Álvaro Unster, hablaba no del derecho penal, sino hablaba de la dogmática jurídico-penal. O sea, las cosas ¿qué es delito? Todas las cosas que la ley dice que son delitos. Ahora, usted puede no estar de acuerdo en que sean delitos, pero si la ley dice que lo son, lo son. Ya, pues no ve conspiración. Yo no veo conspiración. ¿Y qué le parece esta coalición internacional? No sé si coalición internacional, pero no sé cómo decirle, esta agrupación de personalidades internacionales. Un comité. Comité, gracias. Eso es más... Gracias, Alfredo, eso es más adecuado. Un comité internacional en defensa de Daniel Jadwe. ¿Qué le parece en relación también con nuestras instituciones? Mire, la verdad es que yo estuve en la defensa, alguna vez hizo alguna declaración a favor de Lula. Entonces, cuando era gente pero a mí vaya. en general, yo creo que ahí hay detrás una cierta idea que es complicada, esta idea de que en realidad hoy día, y yo creo que en muchos casos puede ocurrir, ¿no?, que la ley se usa para hacer política. O sea, lo que se llama el lawfare, lo llaman incluso los especialistas en esta materia. Yo no creo eso que en el caso de Chile eso se esté dando, ni mucho menos. Yo creo que realmente en Chile es un país en el cual se aplica la ley. En general se aplica la ley y se aplica cuando corresponde. Y repito, a uno puede dolerle mucho que a una persona la castiguen por algo, pero si está en la ley, tiene que cumplir con la ley. Y eso es perfectamente válido. Ahora, en otras partes eso ocurre, es decir, el uso de la ley. Un poquito, yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, últimamente hemos tenido unos casos bastante especiales en la Corte Suprema, como para decir que no hay una connivencia entre la política y la ley. Que quizás lo que pudo haber gatillado este asunto de esta visión respecto al alcalde de Recoleta fue de que rápidamente se puso como contrapunto lo que pasó con la exalcaldesa de Maipú, que era mirada de otra manera y todo, y las situaciones eran relativamente parecidas. Y desde ese punto de vista, cuando ocurren cosas de ese tipo simultáneamente y con distintos signos y con distinta aprehensión, aunque estén todos las entre comillas perfectas, es muy difícil que la gente no perciba una inclinación hacia un lado y no al otro. Que en ese caso hay un problema distinto, ¿no? Porque en realidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la constitución política, tanto Jadwe como Katy Barriga son inocentes todavía, hasta que no se les declare culpables. No, hasta que no se les declare culpables son inocentes. Por lo tanto, el debate es por qué a uno quedó en libertad bajo fianza y el otro una quedó en libertad. Con arresto domiciliario. El arresto domiciliario y el otro fue preso. Y en realidad eso sí que a mí me parece que es demasiado subjetivo. Porque bueno, la norma ha sido, senador, otra. La norma ha sido en todos los juicios, salvo Katy Barriga, en todos los juicios los alcaldes han estado con prisión preventiva. Esa ha sido la norma. Sí. La norma es que en realidad lo que procede es la presunción de inocencia, y eso se altera solamente en caso de que sea un peligro para la sociedad, que generalmente es los casos que ha actuado de manera violenta y de manera directa. En los casos en que... No, es que eso es que lo dice la Constitución. No, sí, pero los alcaldes en todos estos casos han sido dejados con prisión preventiva. Es por tres razones. ¿Sí? Uno, que puede estar, es decir, que son casos de peligro para la sociedad. Segundo, riesgo de fuga, riesgo de salida de fuga. O tercero, y hay una cosa muy vaga,
que no recuerdo en este momento exactamente qué es lo que es, pero por necesidades del proceso. Sí, riesgo Está para bien, pero investigar. eso vale para todos, Y sean hombres o generalmente sean los jueces mujeres. deciden para unos sí, para otros no, por necesidades del proceso. Esa es la Lo podemos verdad. llevar al Frente Amplio, senador. Lo queremos llevar a que nos cuente, en el fondo, cuál es su visión sobre el Frente Amplio. Diego Ibáñez, en una ceremonia, dice que, entre otras cosas, dice que ellos gobiernan con las ideas más nobles de la humanidad y que gobiernan, además, mejor que los otros. Yo no estoy muy seguro que se pueda hacer una diferencia muy simple, sobre todo un juicio sobre quiénes gobiernan mejor y gobiernan peor, ¿no? Yo creo que los partidos políticos existen fundamentalmente en función de sus programas, de sus ideas, y qué bueno que se hayan juntado, porque uno no podía distinguir mucho porque uno era de Convergencia y el otro de Revolución Democrática y el otro de este. También me parece bien, pero creo que esto de sentar superioridad después de algunas cosas que han pasado en este país últimamente no es conveniente. ¿Le No, huele yo no- como yo no- a yo no lo una haría. superioridad moral de nuevo? Yo creo que de nuevo, que vuelve con el error que cometió otro ministro ¿Giorgio antes. Jackson? Sí, claro. Yo no hemos entendido bien con él en eso últimamente, así que por eso no quiero dar nombre, pero creo que realmente ya lo no se debería cometer el mismo error. O sea, No, pero el el problema, el además- sentido de superioridad es realmente lo más dañino para la política democrática que puede ¿Y usted haber. detecta eso en estas palabras? Yo creo que sí, que realmente es un nuevo rebrote de eso, pero esas cosas no se quitan de la noche a la mañana. Claro, pero el problema además es que al autoatribuirse los ideales superiores de la humanidad, Los más nobles. los más nobles, que es como decir los Es lo mismo, ideales ¿no? superiores, pero bueno, Sí. los más nobles de la humanidad. El problema con ese tipo de frases es que ya el mundo del Frente Amplio, no solamente ellos, también el socialismo democrático, pero el socialismo democrático no se hace a esa autoatribución, ha experimentado ya 3 derrotas electorales consecutivas, 2 plebiscitos y una elección para consejeros constitucionales, y eso significa que los ideales más nobles de la humanidad fueron derrotados 3 veces consecutivas. Y eso es malo. Y eso es francamente problemático. Pero además hay otra componente problemático. ¿Ah? Sinceramente, yo en lo personal, yo veo en el pensamiento liberal genuino, el pensamiento liberal veo grandes ideas nobles. Por lo tanto, esto de que la nobleza está por acá y lo noble está por allá o de rango moralmente inferior es sumamente problemático. Es una cosa inconveniente para la política democrática, yo estoy de acuerdo en eso. La otra es pensar que todos los gobiernos de un lado son buenos y todos los gobiernos del otro lado son malos. No, yo creo que hay democracia, hay gobiernos democráticos buenos y de gobiernos democráticos malos, y eso puede pasar también. Uno no tiene por qué andar haciendo este tipo de. Yo creo que en la democracia, yo creo mucho en la alternancia, creo que todos tienen derecho a gobernar. Senador. Algunos gobernar de una manera, otros de otra, pero no me parece que sea correcto decir que alguien tiene la superioridad moral respecto de los demás en la política democrática. Aparte que dice que los del Frente son herederos y hace alusión a uno de los responsables de una de las matanzas obreras. Dice que los otros, se entiende, la derecha, la centroderecha, son herederos además de aquello, ¿no? Pero quería preguntarle por esta indicación de la ley de pesca. Quiero saber si usted, que presentada por Jorge Brito, después fue modificada, sobre los derrotada. peces... Y derrotada. Y derrotada además, Derrotada, incluso sí. con la modificación. Con modificación y Pero todo, sí. más allá que yo quiero preguntarle si para usted lo de los peces sintientes, los seres acuáticos y moluscos sintientes, si para usted es una anécdota o da cuenta de algo más profundo. Yo no creo que haya algo mucho más profundo. Creo que en algunos sectores, en algunos grupos específicos de la sociedad eso puede existir. O sea, No, la en gente el que- Frente Amplio me refería yo. No, ¿Usted no, cuando bueno, presentan bueno, es esto que por una en anécdota o algo En más? distintos sectores de la sociedad hay gente que no tiene, que cree que ningún animal puede ser tocado o callado de ninguna manera. Yo lo respeto. Y en ese caso será una persona que es pues, generalmente vegetariano o vegano. Pero creo que la realidad de la sociedad hoy día es otra, ¿no? Ya, pero en el Frente Amplio, cuando usted ve que un integrante del Frente Amplio presenta algo así, ¿le parece que es solo una anécdota o da cuenta de una forma de hacer política, de los temas que les preocupan? Usted, por eso quiero No. saber si lo ve como algo puntual Está o más bastante profundo. claro por las mismas explicaciones que intentó dar, porque no cree que dio, que intentó dar el diputado Brito, está que su gran problema era con las 12 empresas que se adueñan de la... Y a eso, entre paréntesis, de la pesca del país, y a eso, entre paréntesis, se salió, a mi juicio, de manera equivocada,
el subsecretario de Pesca a decirle que se fueran a pescar más allá de las 200 millas, lo cual realmente es bastante, no es demasiado fácil, no tenemos muchas flotas pesqueras que pudieran pescar claro, que más además, allá de las 200 millas. No, creo que más bien eso fue en el fragor político de la discusión de la ley de pesca, más los argumentos en el medio de una discusión política. Sí, senador, quería... Usted tiene muchos sombreros, ¿no? El de ex canciller, ex secretario general de la OEA, porque hace pocas semanas, digamos, tuvimos una seguidilla de insultos desde Diosdado Cabello al presidente Boric, que nos recordó la seguidilla de insultos, como lo insultaba usted, Chávez, ¿se acuerda cuando estaba en Sí, me acuerdo. Que decía de la P a la O, en fin, decía palabras muy feas sobre usted. Y en ese minuto la reacción, bueno, por supuesto era muy dura. ¿Qué le parece, cómo evalúa usted lo que ha sido la relación del gobierno de Chile con el gobierno de Venezuela, pensando además con el caso Ojeda entre medio, ¿no? No, mire, yo primero quiero decirle que en realidad el presidente Chávez tenía la mala costumbre a veces de insultar a alguien y después saludarlo con mucho afecto, cosa que hizo conmigo. 2 semanas después de eso yo fui a la toma de posesión del presidente de Ecuador, creo que era Rafael Correa. Estaba parado al lado de un amigo, de amigo boliviano, yo listo para sentarnos ahí. Y de pronto se acercó el presidente Chávez y me dijo, señor secretario, con mucho respeto, buenos días, etcétera. Así que en realidad eso era bien especial eso. Bueno, yo creo que no es bueno en realidad, nunca es aceptable ni bueno que la política internacional se lleve a través de los insultos. O sea, que realmente, y eso han caído una cantidad de gente en los últimos días tremenda, una cantidad de presidentes que insultan unos a otros. No es que eso algo da bueno votos para y la hace política. ganar. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. Hace ganar insultar. Es que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, hasta no insultar también. Mira, voy a ser lo más franco posible aquí. Cuando el presidente Boric el otro día dijo, los van a sacar los radares, pero ¿cómo se llaman los paneles? Los paneles, van a sacar los paneles y si no los sacamos nosotros. Se fue un par de puntos por arriba esa semana, bueno, no cabe ninguna duda, porque a la gente le gusta eso. Pero desde el punto de vista de la diplomacia no es una cosa que sea muy conveniente decir, para decirlo francamente. Ahora, pero por eso el presidente fue bien duro con Argentina, pero ¿ha sido muy dócil con Venezuela? Yo creo que el presidente Boric ha sido bastante preciso con Venezuela porque él ha dicho claramente que él no está, no condena o critica la situación de los derechos humanos en Venezuela. Nunca ha atacado al gobierno de Maduro, nunca ha criticado a Maduro, pero al mismo tiempo todos sabemos que nuestro presidente tiene esa particularidad que es rara en este mundo de la política internacional, que es un presidente que en los temas de derechos humanos no tranza de manera alguna. Pues. ¿Y con Cuba? Es que Cuba, mire, es otra cosa, yo la comprendo perfectamente, yo hasta lo he conversado alguna vez con él, aunque no demasiado extenso. Lo que pasa con Cuba es que Cuba es una situación realmente que lleva muchos años yo estoy seguro que en Cuba habría democracia si no lo hubieran tenido sometidos al bloqueo. ¿Están obligados a tener dictadura, a hacer una dictadura porque tienen pero bloqueo? no tienen otra forma de hacer ninguna. Mire, yo déjeme decir, las cosas progresaron mucho en Cuba, mucho, en cuanto a la posibilidad de salidas del país, en cuanto a la posibilidad de reunirse, la posibilidad de manifestar, cuando Obama reanudó relaciones con Cuba. Y yo pasé por ahí, así que lo sé. ¿Pero usted dice que no hay violación de derechos humanos en Cuba? No, yo no digo que no los haya, yo digo que las hay, pero probablemente el bloqueo favorece más eso es más favorecido por el bloqueo. ¿Pero cómo el bloqueo podría provocar violación de derechos humanos en Cuba? Bueno, por la sencilla razón de que se puede vivir para siempre sobre la base de decir tenemos que defendernos porque estamos siendo atacados en nuestra soberanía. Pues. Eso es lo que dicen varios congresales en Estados Unidos durante un tiempo, los opositores al bloqueo que hay. Lo que planteaban es que garantizaban la estada del dictador en Cuba si es que había bloqueo porque tenían ese discurso. Está bien, si puede ser funcional a una dictadura, un bloqueo, porque le da un argumento espurio de defensa. Pero eso no por eso deja de ser dictadura. Sino y no por eso uno no entiende que por qué justo en el caso de Cuba no se condena por lo mismo que está a la diciendo dictadura. Usted, pues, ser más cuidadoso en condenar eso. Yo he dicho siempre lo mismo. Yo estaba preguntando por el presidente Boric que en Cuba ahí usted dice tiene una... Hay circunstancias especiales, sí, hay circunstancias especiales, o sea... Pero esas circunstancias justifica que no se condena a Cuba como una dictadura. No, que se dice, mire, yo creo que sí, que hay una dictadura, pero yo no haría nada. A mí me preguntaron el otro día algo parecido. Pero no se dice Me preguntaron por lo de la OEA, y yo dije, mire, Cuba fue expulsada, suspendida en la OEA, allá por el año 1962, si no me equivoco. Y desde entonces Cuba olvidó la existencia de la OEA. Simplemente no es que la critique,
no es que haga ninguna declaración contra la OEA, simplemente para ellos está borrada. Por lo tanto, a mí no me parecería justo que la OEA reabriera ese caso sin tratar de revisar las cosas que lo promovieron hace más de 20 años atrás. Pues. Por eso que cuando yo estaba en la OEA, nosotros levantamos las sanciones a Cuba y los invitamos a venir a discutir acaso de la Carta Democrática Interamericana, sobre los temas de derechos humanos. Ellos no han querido venir, pero eso ya es decisión de ellos. Entonces yo quiero una democracia en Cuba, no me gusta el régimen político cubano. Ahora quieren que yo vaya a condenar a Cuba, sí, pero con algunos matices distintos que lo que se tiene con otros casos. Ojo que le preguntábamos, presidente, no por usted. Por tener durante tantos años un bloqueo como el que he tenido, que es realmente muy brutal con la gente. Sí, pero está bien, senador, pero déjeme ver el problema de otra forma. A mí, ya a esta altura, ha pasado tanto tiempo, a mí a veces el argumento del bloqueo me suena francamente a pretexto. ¿Por qué? Porque Cuba, hace 2 o 3 meses atrás, tuvo que solicitar ayuda al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, porque Cuba no está logrando producir cuestiones elementales del tipo leche, mantequilla, fideos, arroz. Sí, claro. Y yo, francamente, yo no me puedo explicar esa falencia solamente por efecto del bloqueo económico. Bueno, yo creo que aquí hay un problema con el modelo económico que supone una buena dosis de crítica y de autocrítica. Lo mismo últimamente, hace 10 días atrás, lo mismo ocurrió con la solicitud de ayuda de Díaz-Canel, producto de la crisis del sistema de salud, en donde no tienen papel higiénico, parches seguridad, pero estamos hablando de cosas básicas. Pero nosotros compramos esas cosas afuera, pues. No, está bien, pero... O sea, pero el problema es que los cubanos no pueden cobrarla afuera. Y déjeme decirle algo más. Porque pero la Paula hablaba recién de los diputados norteamericanos. A mí me visitaron varias veces diputados norteamericanos del centro de los Estados Unidos. Del centro, o sea, la parte donde son más republicanos los diputados, para decirlo con claridad. Y todos tenían el problema de que ellos querían venderle productos agrícolas a Cuba, porque les pagaban en dinero, y no les admitían las cartas de crédito. No podían usar cartas de crédito para comprar, tenían que depositar al contado. Y yo creo que ningún país del mundo está en la compra al contado. Porque por eso tenemos esta internacionalización del comercio. Pero si todos los productos agrícolas que nosotros necesitamos lo produjéramos en Chile, le creo, pero nosotros tenemos que comprar muchas cosas en el exterior para poder... Pero cuando de que las cosas que vendemos, a nosotros no nos dejan exportar, y si no nos dejan exportar lo nuestro, y no nos dejaran comprar afuera, claro que tenemos problemas. Pero cuando figuras políticas chilenas van a tratarse sus situaciones médicas hace pocos años atrás a Cuba, y cuando eventualmente se toman fotos como amigui, político. Claro, político, expresidente. La expresidenta. Expresidenta también. Y expresidente. Hablando de expresidenta, sí, pero para que volvamos, justamente para que volvamos. Y de organismos internacionales, ¿le gustaría ver a la presidenta Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas? Sin duda sería una gran cosa. ¿Y tiene alguna información? ¿Le ve No, posibilidades? no tengo ninguna. Lo único que le puedo decir es lo siguiente. En Naciones Unidas es bien importante, esto lo dije aquí alguna vez en un programa además, hay 5 miembros del Consejo de Seguridad que pueden vetar a cualquiera. Por lo tanto, por ejemplo, el señor Boutros Ghali fue un excelente secretario general de las Naciones Unidas y la segunda votación la perdió por 1-14. Sí. El voto 1 era Estados Unidos que lo vetó. En este caso se dice que, por lo tanto, que China podría vetar a la presidenta Bachelet. Bueno, no sé, son los que finalmente deciden. Y generalmente, bueno, para ser justo, la gente cuando se empieza la discusión sobre quién va a ser secretario general de las Naciones Unidas, voy a hablar el lenguaje de hace 30 años atrás, ¿no? Todos mencionan a Bill Clinton, a Felipe González, etcétera, pero terminan escogiendo a Kofi Annan o a Ban Ki-moon, que son diplomáticos de carrera. Entonces yo creo que no es fácil obtener, pero yo creo que la presidenta no tiene entre los 5 miembros del Consejo de Seguridad un rechazo, francamente. Ni siquiera ¿No lo tiene o tiene? No creo que lo tenga. ¿Ni de China? Ni siquiera los chinos. O sea, ¿usted cree que... Ahora, probablemente a lo mejor quisieran otro.
Pero usted Pero cree- eso lo van a decidir ellos en el Digo, momento después de oportuno. decir que se violan los derechos humanos en China, en la minoría uigure. Bueno, lo dijo en una informe, efectivamente, por eso. pero yo, por lo que yo he escuchado, tengo algún dato, no están tan enojados como para que no eso están pudiera tan pasar. enojados. Pero usted cree entonces que tiene posibilidades. Yo creo que tiene una buena posibilidad, pero repito, con el problema de que generalmente en Naciones Unidas no hay la disposición a elegir como secretario general a una personalidad política de primer nivel. Ahora, eso, Más bien No, un no es funcionario. habitual, no es habitual. Más bien un funcionario, dice. Exacto, no, pero más bien el, un funcionario. el bien actual diplomático. secretario general era el presidente, fue el primer ministro de Fue Portugal primer y era ministro de presidente Portugal, del pero ya Partido estaba hace Socialista. bastante Está tiempo, súper retirado. estaba hasta hace bastante tiempo en el sistema de Naciones Unidas. Ahora, ¿no? senador, eso implicaría que evidentemente no fuera candidata a la presidencia de la República de Chile por tercera vez. Y quiero preguntarle cómo ve usted el hecho de que hoy día está en las encuestas, si las encuestas tienen razón, bien alejada de Belín Matei, o sea, la que va con las mejores posiciones es ella, pero en algunos sondeos comienza a producirse un cambio en que el segundo lugar no lo ocupa José Antonio Kast, sino Michelle Bachelet, y comienza nuevamente entonces todo el tema de si ella aceptaría o no aceptaría. Ella dijo en una entrevista a Matilde Burgo, los 50 años del golpe de Estado, que no quería verse frente a esa disyuntiva, esperaba no verse frente a esa disyuntiva. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué le parece a usted un Bachelet 3 y qué nos diría del sistema político chileno? Voy a responder, voy a decirle una cosa respecto a lo que decías. Yo sí tienes razón, o sea, lo de Guterres puede ser una cierta excepción, pero ya en el momento de ser elegido no era una personalidad internacional Guterres. de mayor relieve, Guterres, sí. Yo estaba a cargo hacía días, hace varios años de la ACNUR en ese momento. Sí. Ahora, Michelle estuvo también en la cosa de derechos humanos, pero Claro. era una personalidad política ciertamente mucho más Todavía vigente. saliente. Ahora, respecto a este otro, es difícil responder para mí. Yo siempre he dicho que a mi juicio en este país no deberían haber límites a las elecciones y reelecciones en nada más que el presidente de la República. En ningún otro cargo yo fui contrario a reducir los periodos de los parlamentarios, es decir, y a esas cosas que tiene que ser residente de la región. Y bueno, pero si quieren elegir, si los señores de Antofagasta quieren elegir un señor de Punta Arenas, ¿por qué no van a poder elegir? Digo yo. Yo creo eso yo no me gustan los límites. Dicho lo cual, creo que la presidencia de la República es un cargo con demasiado poder como para poder ser repetido muchas veces. Entonces, ¿usted Ahora, encuentra que no sería eso es lo que positivo digo. un Ahora, Bachelet 3? pero si la pregunta es si puede ocurrir, yo creo que sí No, puede sí, ocurrir. obvio que puede ocurrir. La Y pregunta es, ¿usted cree que es deseable que haya un Bachelet No, yo no creo 3? que sea deseable que los presidentes se los elijan más de una vez. Y tampoco en este caso entonces. No, es que usted me está Nunca. preguntando en general. Yo no creo que un caso... Ahora, pero Más de una vez, dice. Más de una, sí, Claro, o sea, que haya una, solo pero, dos periodos. Yo siempre dije lo mismo, o 6 años y punto, o 4 y 4. Ya, pero Presidente sigamos con en una lo- sola reelección. Yo decía 6, yo ni siquiera eso, yo siempre decía 6 años y ni uno más, o 4 y 4. Por eso lo que usted está Exacto. diciendo en lo práctico es Cuando que se, hizo ya... la, cuando se hizo la reforma constitucional del presidente Lagos, ¿no? Esa es mi opinión. Usted está diciendo entonces en la práctica que ya con 2 Bachelet O sea, yo creo que no es lo suficiente. más deseable, desde luego. No es lo más deseable un Bachelet O 3. sea, yo quisiera que hubieran surgido nuevos liderazgos, de la misma manera que porque si me preguntan por Estados Unidos, me encuentro trágico que estén repitiendo la elección de hace 4 años atrás. Ahora, una pregunta, pero estando de alguna manera la sombra o la figura de Michelle Bachelet, ¿es posible que surjan otros liderazgos? Digamos algo que en justicia ella ha dicho muchas veces. Yo lo sé, pero existe muchas igual veces la que ella cree posibilidad. lo mismo que estoy diciendo yo aquí, que deberían haber nuevas generaciones en la política. Ya, que pero no mientras los basta con sondeos mismos marquen, nombres. si yo no le estoy atribuyendo responsabilidad a ella, Como dice pero los alguien- hechos son lo que son, mientras en las encuestas ella marque más que cualquier otro liderazgo, ¿es posible que surjan otros liderazgos en el Yo creo socialismo que sí, democrático? creo que es perfectamente posible, no voy a decir, yo creo que los hay, pero no me pida que empiece a enumerar nombres porque de más de algunos me voy a olvidar y me van a enojar conmigo. Pero los tienen ministros, figura, pero en tienen general, figura en los el ministros. gabinete. Hoy figuras día está conocidas, Carolina por cierto. Toá, está Elizalde. Sí, hay una cantidad de gente, por cierto, pero no me pida que yo proponga alguno pero- porque van a decir que salí proponiendo a alguien. Sí, ¿no? pero la Mónica tiene un punto en el Ahora- sentido que mientras ella aparezca, y esto lo hemos visto muchas veces, lo vimos con el presidente Piñera, lo vimos con el También. presidente Lago, si ellos estaban en la escena, no había espacio para nada, nadie florece bajo la sombra de estas tremendas figuras. Entonces, si a lo mejor la presidenta Bachelet debiese decir, mire, sabe que no y no es no, ya, Ya ha dicho. y listo. Pero no, Mire, no- sí, no sé si pero lo ha dicho con porque lo que tanta- pasa es que ella quiere seguir la política, igual que el presidente Lagos, en algún momento. Yo creo que el retiro del presidente Lagos fue porque realmente quería tener un poco más tranquilidad para las cosas que hacía y nadie que viniera a Chile consideraba que había venido suficientemente, sino
Si no lo recibe el presidente Lagos, pues. Entonces con Bachelet pasa lo mismo. No. Ella quiere seguir, tiene una agenda, pero ella misma dice que por favor que surjan nuevos liderazgos. Ahora, ¿puede pasar? Sí, yo creo que sí. A mí, repite usted, me gusta que se reelijan varias veces los presidentes. No me le parece, gusta, no y me le parece gusta, lo sí mejor. y le gusta que los presidentes, esto que le voy a preguntar, yo sé que es medio polémico, pero lo planteo así. ¿Usted cree que después de toda la discusión que ha habido por la brecha etaria entre el actual presidente y el resto de la gente, convendría que se repitiera, independientemente de si viene de la derecha o viene de la izquierda, un presidente sin tanta experiencia política en el mando de un Bueno, gobierno? yo creo que hay mucha gente con bastante experiencia política en este país. Yo sí, a mí no me gusta que el salto de la noche a la mañana. Yo creo que la política es una noble profesión que se va practicando a lo largo de los años y en distintas etapas. Y por lo tanto, el salto de la noche a la mañana a un señor porque es un gran empresario o un gran artista o una cosa, o una señora, o porque ha tenido de una determinada posición, no creo que sea lo más conveniente. Creo, sin embargo, que el problema que estábamos discutiendo es un problema. Ustedes saben que Felipe González fue el inventor de la frase esta que dijo El jarrón chino. que era un jarrón chino, no sabía Senador. nada. En realidad, originalmente lo que decía el jarrón de la abuela, si no me equivoco. Senador, Pero pasó a la historia como jarrón chino, que nadie sabe es muy valioso, pero nadie sabe dónde ponerlo. Claro. Mira, Y yo- claro, hay muchos expresidentes, o habemos muchos ex dirigentes políticos que queremos seguir en esto. Yo me siento contento en esto, no se me ocurriría hacer otra cosa. No veo por qué, eso sí que no veo por qué habría que negárselo a la presidenta Bachelet o a ningún Senador, presidente. a todo esto, alguien me hace la puntualización que depende también quién sea electo en Estados Unidos, porque dicen que la expresidenta, si es Trump, dice que no va a tener ninguna posibilidad porque ahí podría también haber un poder de veto. En fin, No ya, estoy, lo muy dejo seguro, ahí. no estoy Pero- muy seguro que ni Trump ni Biden esté demasiado preocupado del tema. En realidad yo creo que Biden se preocuparía más que Trump. Sí, pero bueno, ahí lo dejo ahí nomás. Quiero preguntarle, ¿usted ve posibilidades como se plantea? Porque, o sea, meses en política pueden ser una eternidad. ¿Usted ve alguna posibilidad de que a una segunda vuelta pase José Antonio Kast con Evelyn Matei a una segunda vuelta presidencial? Y si aquello fuera así, ¿usted tendría dudas en votar por Evelyn Matei? Mire, yo no he votado nunca por alguien de derecha, así, te prometo, no he votado nunca por alguien de derecha, por lo tanto, déjeme decirle que sería un problema difícil para mí, o sea, obligarme a elegir entre un candidato y otro. Pero usted pues no ve sería diferencia complicado. entre Evelyn Matei y Kast como para No, que yo usted creo fuera que más yo fácil. creo que hay diferencias claras ¿Cuáles? entre Matei y Kast, y me permito decir, ya que estábamos citando a Felipe González, que lo que estuvo aquí el otro día, nomás Sí, y dijo claro. en alguna entrevista que lo que él no soportaba era la extrema izquierda y la extrema derecha. ¿Ya? Y yo sí, eso es cierto. Yo realmente creo que la derecha más tradicional de este país, por así decirlo, la más oficial, ha jugado un papel importante en los últimos Entonces 30 años en la en vida esa del país. disyuntiva Entonces usted no lo tendría, cuestiono en absoluto. en yo. esa disyuntiva, usted no tendría problema en votar por Evelyn Matei. No, yo tendría problemas por un problema ya mío. Ya, pero votaría, pero Votar a alguien de derecha realmente me costaría. Ya, ¿no? pero Eso ¿y ahí nunca lo he quería hecho. anula el voto o qué? ¿Anula el voto? No sé lo que haría porque sería la primera vez que lo hago. Imagínense, después de cuando habla- 60 años en la política sería la Ya. primera vez que lo hago. Y cuando habla de extrema izquierda, que usted dice, yo no soporto ni la extrema, igual que Felipe González dijo, yo no soporto ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. ¿Quién es la Está extrema sabiendo izquierda que en en Chile? España es Podemos. La extrema Además, izquierda. Mire, en Chile yo creo que no hay ninguna fuerza hoy día que yo pudiera calificar de extrema izquierda. Pero creo que hay dentro de algunos de esos partidos, algunos que son un poco extremos, y algunos lo hemos visto en los últimos días. ¿cómo? No porque esté en contra del tema de las almejas, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente porque una gente que tiene un pensamiento tan radical respecto a algunas cosas que probablemente llegaría al gobierno con el afán de cambiarlo todo de golpe. Y en este mundo no se puede cambiar todo de golpe. Una cosa muy breve, antes que sé que estamos en el tiempo, pero en la reforma previsional está en el Senado, se vota la próxima semana, ¿se aprueba, cree usted o no? Mire, yo creo que a estas alturas a mí ya me da un poco de vergüenza que hablemos de esto porque hay una cantidad de gente que se jubiló hace 8 años y gana la misma pensión y saca la misma pensión que sacaba antes, en circunstancias que con un mínimo mayor de celeridad estaría ganando una pensión bastante más razonable que la que tiene hoy. Pero les mejoró con la PGU a mucho. Sí, claro, con la PGU mejoró mucho, tiene razón, eso es cierto. Pero creo que hay mucha gente que todavía espera y que quiere saber, lo único que quiere saber es cuánto y cuándo. ¿Ya? No quiere saber si 2%, si 6 es 5, si es 3 por aquí, 3 por allá. Quiere saber cuándo y cuánto. ¿Usted aceptaría? Y yo creo que yo estaría por votarla en general ya.
¿Y aceptaría 5-1? Aceptaría todas las votaciones dentro de ese marco. Primero se vota la idea de legislar, se presentan las indicaciones y se ganan y se pierden las que se puede. Se ha negociado. Yo siempre he sido un gran partidario de la negociación y creo que lograríamos algunos acuerdos, pero si no fuera así... ¿Y el 6%, que manden la mayoría nomás. 5-1 lo aceptaría? Bueno, yo acepto lo que se vote. Yo votaría probablemente otra cosa, pero yo acepto lo que se vote. Si esto no se vota ante las Porque es municipales, demasiado. hay que dar por perdida la reforma previsional. No, pero otra vez va a haber una cantidad de gente que se va a morir en estos días sin haber recibido nunca una pensión mejor. Pues. Por eso le pregunto, si no se vota antes de la elección municipal, ¿ya no se hizo la reforma en este gobierno? No, yo creo que pues, se pueden hacer, yo creo que se puede legislar sobre todo estas historias de que hay temas en los cuales se puede cumplir la gente, que no. Es más difícil, ciertamente, no tanto porque hay elección municipal, sino porque después hay elección parlamentaria, entonces, naturalmente... Y esta amenaza de algunos parlamentarios, incluso socialistas, de si no hay reforma previsional, vamos con los retiros. ¿Qué se hace? Yo creo que es frente a una amenaza un poco vacía, porque Una en realidad bravuconada. no creo que pasa. Yo creo que no sé si podrá pasar la Cámara, le aseguro que el Senado no lo pasa. Así que no. ¿Y el voto obligatorio sin sanción? Mire, ese es un tema que yo tengo, por la verdad es que yo creo que, mire, fíjese que hay, Mire, le crecieron los dientes, así como que quería. Usted va a hablar seguramente en algún momento de la elección de Francia, votó el 67% de la población y todos dicen qué fantástico, votó en esa democracia, en esa gran democracia, el 33% se quedó sin votar. Y la semana pasada en Inglaterra fue mejor, era como el 62 nomás, y todos apuntaron a que el 62 era menos que el 59 o 53 de las últimas elecciones. Ya, pero es que, porque hay gente que no quiere votar. Está bien, pero un voto obligatorio, sin multa, que es a lo que se llegó. Voto obligatorio, pero sin multa, es un voto Yo estoy voluntario. de acuerdo, mira, yo no estoy entrando en el tema, yo entre paréntesis lo voté en contra en el Senado, pero más por un testimonio. O sea, ¿usted cree que tiene que ser con multa? Yo entiendo que la ¿O qué? Constitución está escrita de una manera que parece que tiene que haber alguna sanción, habrá que meterlo preso por no votar, no sé, pero entonces como no se le puede meter preso, hay que cobrarle plata. Y hoy día la discusión entre los diputados, y es una sana discusión, es si les cobran más o les cobran menos, porque algunos están dispuestos a cobrarle menos. Pero ojo, y le voy a decir algo más todavía, para que seamos claros. A ver. Antes era obligatorio. Sí, pues. Sí. O sea, había que estar inscrito. Así es. Sí, Y el que no estaba inscrito, multa. Así es. ¿Y cuántas multas se cobraron? No se cobró más. se cobró Está ni una. bien. No se cobró ninguna. Pero pareciera un cálculo político de algunos sectores de izquierda de decir nos va a ir mejor con el voto No. voluntario, entonces dejémoslo obligatorio, pero sin sanción para que en el fondo sea Yo voluntario. quisiera decirle, Mónica, que es un cálculo político, pero le prometo que como yo cambié de opinión al respecto, cuando yo lo decía a la mejor intención, que era que todo era obligatorio, que tenía que ser y todos tenían que votar, estaban obligados. Pero de pronto dije, ¿por qué le vamos a cobrar una multa a un señor porque no va a votar? ¿Por qué razón le vamos a cobrar una multa porque no va a Porque votar? es la forma de si no quiere? hacerlo obligatorio. ¿Y por qué? Pero ¿por qué no volvemos a restituir? Sería mucho mejor restituir los cursos de educación cívica en los colegios. ¿Pero qué pues. entonces usted es partidario hoy día del voto voluntario? No, yo soy partidario del voto, yo estoy partidario que la Constitución diga que, el votar es una obligación ciudadana. Ya. Y que el Estado va a hacer todo lo posible porque todos los ciudadanos que voten. Pero creo que al mismo tiempo, francamente, multarlos no resuelve el problema. En México dice que es obligatorio, no está sancionado. En realidad, la mayor parte de los países es más o menos equivalente. En algunos están sancionados y en otros no, en aquellos en que es obligatorio y que no son muchos. ¿Y su candidato es Claudio Rego en la región metropolitana? Sí, yo voy a votar por Claudio Rego en la región metropolitana, no tengo ninguna dificultad en decirlo, eso ya está, eso tengo claro. No, yo te iba a plantear que lo que estaba planteando Mónica es interesante mirarlo desde el punto de vista valioso, porque de alguna manera tú pides que el voto sea obligatorio y pones una multa. Y sin embargo, en todos los discursos hablas maravillas de los ciudadanos y que todo lo haces por el ciudadano. Un ciudadano que no tiene la mínima aptitud cívica de ir a traspasar un voto para que otra persona lo represente, es la misma cosa que pasa después, donde los que votaron por alguien que deja la crema no se sienten responsables. Bueno, es cierto, pero déjame reivindicar por lo menos alguna cosa personal. Mi hermano Agustín era totalmente apolítico, abominaba de la política y se presentaba a votar en todas las elecciones porque consideraba que él consideraba que tenía una obligación de ir a votar.
Es raro, pero además por lo tanto me preguntaba a mí porque si yo tenía algún candidato que le quisiera sugerir y nunca me aguantó, siempre me los aguantaba todos salvo el alcalde. Ese sí que era él, decía, porque Sí, es el que me cambia las luces. Yo tenía a mi papá, me corta los árboles, todo lo demás, entonces me pavimenta las calles. José Miguel, Se nos acabó el tiempo. Yo tenía a mi papá que decía, la razón por la que voy a votar es por una razón de ego. Papá, ¿qué razón de ego? Siempre pienso, ¿y qué pasa si es que yo no voy a votar y nos ganan por un voto? O empatamos. Eso es verdad. Y yo me quedé, sabiendo lo que quería, me quedé en la casa. Y esto pensando en los miles de personas que piensan igual y que sin embargo traspasan el voto a quien probablemente no querían por el solo hecho de quedar más cómodo ese día en su Yo lo casa. comprendo porque yo una vez perdí una elección por 2 votos, la presidencia Por eso del te digo, Centro si eso Estudiantes de pasa. Derecho. Bueno, pero ahora lo que no podemos perder es el tiempo para el próximo invitado también, así que Y que le vaya muy se nos bien. acaba. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Muchas gracias, José Miguel.